¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente el pastor Quillono con ustedes para compartir el poder de la oración a través de testimonios vivos. Algo que se ha vivido, se transmite de tal manera, en una fresca manera, que ustedes pueden captar cuán bueno es Dios y cuán grandes planes tiene Dios para cada uno de nosotros. En la Biblia nos dice la palabra de Dios en Salmo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la bendición que recibimos cuando nos aproximamos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia en momentos de oportuno socorro, dice la Biblia. Es que la oración tiene un poder maravilloso. Dios abrió esta oportunidad gratis 24/7 para ti. Y puedes tomar esa ventaja para que Dios pueda bendecirte, protegerte, guiarte, para que puedas tener una experiencia íntima de quién es Dios, el Dios de lo imposible. Esta noche estará con nosotros un poderoso evangelista lleno de la palabra de Dios, que compartirá sus experiencias en oración con el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Es que la oración nos abre un acceso directo al trono de la gracia de Dios, comprado con la sangre de Cristo, que pagó este acceso gratis para ti. Y por medio de su intercesión podemos llegar directamente al trono de la gracia de Dios y alcanzar fuerza, y alcanzar sabiduría en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro, digámoslo así, nuestro dolor, alcanzar alivio y sentido de la vida. Esta noche está con nosotros el pastor Miguel Presuel. Gracias, Miguel, por estar con nosotros y tener el deseo de compartir tus experiencias con Dios en oración. Cuéntanos, por aquellas personas que no te conozcan, cuéntanos algo de ti brevemente y para que se familiaricen contigo, ¿ok? Es un placer saludarles, apreciados amigos que nos miran en Un Momento de Paz. Este siervo de Dios está jubilado como pastor de la Iglesia Adventista ahora, pero trabajé 40 años siendo pastor de la iglesia, departamental, administrador y sobre todo evangelista, ocupando el tiempo para predicar el evangelio, la segunda venida de Cristo y la bendición de entregar el corazón a Cristo Jesús. Me gocé durante 38 años siendo pastor y aunque soy jubilado, pero no retirado. Amén. Me encanta eso, Miguel, de ser jubilado, pero no retirado, porque la obra de Dios continúa. El llamado es de Dios y es para toda la vida. Y eso nos hace felices de ser instrumentos útiles en las manos de Dios, haciendo lo que más podamos hacer conforme a nuestras energías, capacidades, de acuerdo a nuestros dones que Dios nos ha dado y talentos. Y también sobre todo en base a la salud que tengamos, tanto física como mental. Entonces todavía seguir usando los dones que Dios nos dio para proclamar que Cristo viene pronto. Amén. Así es. Y mira qué
que todas las cosas alrededor, en el mundo político, social, económico, religioso, todo moral, todo apunta a que la cercanía, la inminente cercanía del regreso de Jesús está ya por ocurrir. Y debemos preparar, animar a la gente. Y precisamente este programa, Miguel, tiene este objetivo de ser un foro para que Dios pueda glorificarse y las personas que ven, que escuchan este programa, puedan inspirarse, motivarse a invocar al Dios vivo, a invocarle, y aunque no lo conozcan, aunque no sepan sus planes, Dios se va a encargar, conforme a su promesa, de llevarlo a un encuentro personal con Dios mismo. Y ese es el programa. La idea, pues, es contar cuán bueno ha sido Dios y cuán magníficos planes tiene Dios para nosotros. Miguel, cuéntanos, ¿cómo es que tú aprendiste a orar? ¿Y qué ha llegado después de tantos años de ser evangelista, pastor, departamental? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti, no? Pues yo he notado que la oración es el mejor sistema de comunicación en el universo. Amén. Cuando nosotros, seres mortales y pecadores, tenemos acceso al trono en el reino de los cielos para hablar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, pastor, cuando yo tenía 10 años, hace mucho tiempo, mi padre, que no era adventista, me llevaba a un templo diferente donde había imágenes, y mi padre me compraba una vela, me la ponía en la mano, me doblaba de rodillas y me decía, entra caminando estos 15 metros de rodillas y llévale al niño que está allí adelante, al santo niño de Atocha, llévale esta vela y pídele que cuide a tu papá y a tu mamá. Yo tenía 10 años, yo hacía lo que mi papá me decía, y yo entraba hincado y veía esa imagen de ese niño tan bonito, tan tierno, y yo pensaba que ese era Dios. Y yo le ponía ahí la vela, la enganchaba donde había un lugar, y yo le pedía, por favor, santo niño de Atocha, cuida a mi mamá, cuida a mi papá. Y yo salía ya caminando cada domingo. Y yo pensaba que yo estaba acercándome a Dios. Pero resulta que mi mamá, que ya conocía un poco la palabra de Dios, supo que ahí cerca de mi casa, un joven, qué importante es lo que voy a decir, un joven soltero, Ricardo Castilla, pidió permiso para reunir a muchos adolescentes en un patio grande con muchos árboles el sábado en la tarde. Y entonces mi mamá nos enviaba ahí y Ricardo Castilla nos enseñó a orar. Pero yo me sentía raro porque no veía a la imagen que yo estaba acostumbrado a ver. Pero yo veía que Ricardo cerraba sus ojos, inclinaba el rostro y hablaba con Dios. Yo le preguntaba, ¿será que te ve, te oye? Yo le hacía muchas preguntas a Ricardo y él me enseñó entonces ahora a orar. Ya dejé de rezar y comencé a orar. Mi mamá también comenzó a orar en la casa antes de comer. Cuando íbamos a salir a ir a algún lugar fuera de la casa, cuando íbamos a dormir. Mi mamá era una jovencita, entonces ella me enseñó a orar. Un día Ricardo nos invitó a ir al templo y contentos con mis hermanos y muchos jovencitos, fuimos al templo de la iglesia de Mérida, Yucatán. Y al entrar no me gustó, porque no veía imágenes. Yo me había acostumbrado a ver imágenes y a través de ellas llegar a Dios. Pero ahí con paciencia, un profesor llamado Ramón Peniche, que era el director de los menores, ahí nos hablaba de la oración y nos pedía que practicáramos la oración. Así que ahora en mi casa, en la reunión del sábado en la tarde con Ricardo y en la escuela sabática, en la iglesia, en el templo, yo empecé a aprender a orar al Señor y a olvidarme de los rezos.
Así comienza mi experiencia desde niño, porque me enseñaron, mi mamá, Ricardo, el profe Peniche, me enseñaron a orar en diferente a mi papá, que me enseñaba a rezar. Quiero decirles que a los 35 años después, mi padre se convirtió. Amén. Y qué alegría cuando ahora escuché a mi papá orando. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cómo Dios puede transformar los corazones, las mentes. El Dios vivo, el Dios invisible, no podemos verlo. Imposible. Lo vamos a ver un día. Un día lo vamos a ver, lo vamos a tener más cerca aún todavía. Y realmente es maravilloso cómo Dios nos va guiando día tras día a través de la oración. Es como si Dios estuviera tejiendo un tapete con la imagen de su Hijo, entrelazando nuestra vida con su vida, entrelazando la vida de la iglesia con nuestra vida como parte de la iglesia, como ayudando a la gente a que miren a Jesucristo a través de nosotros. Qué privilegio tan grande. Y dime, Miguel, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Y cuéntanos cómo algunas experiencias que tú has tenido que marcaron tu vida espiritual de una vida de oración. Hay un himno precioso que se llama Dulce Oración. El poeta, cuando habla de la oración, dice que es útil, pero que va a llegar el día en que ya no la vamos a necesitar, porque ahora estaremos cara a cara con nuestro Dios. Pero mientras Jesús no viene por segunda vez, orar, sabemos que es el acto de abrir tu corazón a Dios como si fuera tu amigo, y yo tengo muchos amigos, tú eres mi amigo. Y bueno, el público debe saber que hablamos y planeamos estas reuniones y gracias a Dios que se llevan a cabo. Cuando yo llegué a la secundaria, estudié en una escuela donde había muchas pruebas y tentaciones. Yo ya me había bautizado, ya había entregado mi vida a Cristo, pero en ese lugar había, de manera suspicaz y secreta, entre los alumnos había alcoholismo, había el vicio de fumar, había también adulterio, y esas tentaciones me afectaban y me hacían temblar. ¿Y a quién le pedía yo consejo? A mi mamá. Y mi mamá me aconsejaba, ora a Dios. Después de muchos años, cuando aprendí a colportar, me enseñaron que esas oraciones, cuando te acecha la tentación, es como mandar un telegrama de auxilio a nuestro Dios. Y me di cuenta que Dios contesta inmediatamente, que Dios atiende tus plegarias. Y porque era para mí como adolescente en la secundaria, eran muy fuertes las tentaciones. Y Sí, claro. yo batallaba para ser fiel, pero la oración fue, vamos a decir, un medio para el cual fortalecer mi fe y conservar mi vida dedicada a Dios. Amén. Sí, sin duda alguna. Imposible ser en Cristo más que vencedor si no oramos, si no dependemos. Cada tentación que viene a la mente, cada sentimiento que va en contra de la voluntad de Dios y que nos arrastra en nuestra propia concupiscencia o complacencia, no puede ser, esta batalla no puede ser librada sin el poder de Dios. Cuando uno ora, una de las más grandes virtudes de la oración es que nos conecta con el Dios de lo imposible, el omnipotente. Lo que nosotros no podemos, Él sí lo puede hacer. Y el milagro más grande que Él quiere hacer es precisamente transformarnos. Y la única manera es cuando nos rendimos completamente a Él en oración, cuando nos
Cuando sentimos, no puedo, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Transforma mi vida, dame fuerza para resistir. Y la Biblia es clara, la promesa es someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, es la única manera como la juventud y todas las edades pueden vencer primeramente sus propias tendencias, segundo, la cultura en la cual vivimos y tercero, pues este enemigo que tenemos todos, ¿no? Así que fuiste creciendo con este fuerte hábito de la oración, viste cómo Dios te ayudó en tus tentaciones. Supongo que en alguna ocasión tú caíste, pero te levantaste en oración, como dice la Biblia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos levantarnos en Dios y continuar la marcha, ¿no es cierto? Esto es maravilloso. ¿Qué pasó en todo ese tiempo a lo largo de tu vida de juventud? ¿Y cómo llegaste a prepararte para ser un ministro? ¿Cómo llegaste a conocer a tu querida esposa? Y dime una cosa, Miguel, es verdad, la oración tuvo una parte muy importante que ver en todas estas importantes decisiones de tu vida, ¿no? Totalmente. Yo cometí un gran error por ignorancia. Siendo un joven de 15 años, me enamoré de una señorita que empezó a llegar a la iglesia. Y eso es incorrecto porque a los 15 años no debe haber noviazgos. Hasta ya 18, 19, 20 años. Pero yo no lo sabía. Y entré a la preparatoria de la universidad allí en Mérida. Pero yo no sabía cuánta política había ahora en la universidad. Los partidos políticos están allí mismo y generan muchas acciones. Y yo me vi enredado en esa porque el grupo al que yo pertenecía me invitaba a pelearme a golpes. Y como 2 veces participé en esos pleitos universitarios. Y yo me sentía muy mal. Era yo diácono en la iglesia. Y haciendo eso, yo le decía a mi mamá, yo voy a dejar de estudiar. Entonces mi mamá decía, vamos a orar, que Dios guíe tu futuro. Y oramos, mi mamá y yo, como un mes. Yo dejé de ir a la universidad. Y entonces yo soñé que era yo pastor. Y entonces le dije a mi mamá, y con mucho esfuerzo, mi mamá juntó un poco de dinero para el viaje a la Universidad de Montemorelos. Y es así como llego aquí para estudiar prepa. Aunque yo no venía a estudiar prepa, venía a estudiar teología. Pero el que era el director de la facultad me dijo, estás muy joven, ve a estudiar prepa. Así que en esos 2 años que estudié aquí, yo iba a una iglesia adventista del pueblo de Montemorelos y ahí se reafirmó el espíritu de oración con un hermano llamado Daniel, un hombre que oraba muchísimo. Y yo me apegué a él y es la manera como aprendo a orar. Terminé la prepa, gracias a Dios, aquí en la universidad, después de colportar 2 veranos, en Guadalajara una vez, en Querétaro otra vez, y colportando nos enseñaron los maestros del colportaje que venían aquí, que íbamos de 2 en 2. Iba yo con otro amigo y decía, mientras él presenta los libros, el otro está orando. Y esa era la buena práctica. Y nos pasábamos todo el día orando. Porque cuando yo presento los libros, él está orando. Cuando él presenta, yo estoy orando también. Y cuando veníamos con el dinero, resultado de las oraciones y del colportaje. Amén. Y es así como se va afirmando en mi vida ese concepto de que cuando yo hablo a Dios, me oye. Amén. Y siempre cuando le dices que se haga tu voluntad. Y Dios estaba guiando mi vida, mi camino, para después de la prepa estudiar
teología y poder ser pastor y cumplir el sueño que Dios me dio 3 años antes allá en mi casa. Amén. Qué maravilloso. ¿Cómo es la manera en que Dios te va guiando? Cuando tú recuerdas, volteas a mirar cómo Dios te ha guiado, no tienes otra alternativa más que decir: Señor, alabado sea tu nombre. Totalmente. Absolutamente. Qué grande es Dios, que ha tenido misericordia de nosotros, frágiles, mortales, con tantas debilidades. Dios nos ha escogido, nos ha levantado, nos ha marcado el camino a través de su Hijo. Y todos tenemos esa misma oportunidad. Nadie es más que nadie. Si tú estás mirando este programa, estás escuchando este programa, Dios te ha llamado a tener un estilo de vida de oración con Él, en comunión. La Biblia nos da tantas promesas, pero déjame recordarte una. Es a través de la presencia de Dios en tu vida en oración que llega el gozo a tu corazón. Hay un gozo sublime. Tal y como Jesús prometió: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso en este programa oramos unos por otros y oramos que haya muchos grupos de oración participando de esta misma comunión con el Espíritu Santo, y todos como una gran familia, como un cuerpo, orando unos por otros y soportándonos unos con otros en amor, mirando la bienaventurada esperanza, el retorno de Jesús junto. Así que te invitamos a enviar tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, para que cuando pasen en pantalla las oraciones, los agradecimientos, puedas anotar y unirte a muchas personas que también hacen lo mismo. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, quienes se gozan en interceder por ti. Eso nos da fuerza para vivir. Juntos podemos ser en Cristo más que vencedores. De esa manera, Pastor Presuel, la vida se va hilando, tu vida se va hilando. Llegas aquí a Montemorelos, empieza la carrera de teología y tú sabes, supongo que en algún momento tú tuviste alguna duda de tu vocación, puede que no, puede que sí. ¿Y con quién habrías de compartir este gran ministerio maravilloso? ¿Tuvo algo que ver la oración para que Dios pudiera confirmarte y darte a alguien que podría compartir contigo estas experiencias ministeriales en el futuro? Bueno, en aquellos tiempos, hace 50 años, 45 años, aquí en la Universidad de Montemorelos había mucho cuidado con el noviazgo, con las amistades. Había muchos profesores, profesoras que te aconsejaban, te ayudaban, te conducían. Y pasó el primer año de la carrera, el segundo año, y yo no tenía novia. Ya había tenido, pero fue un error. Uh-huh. Ahora llegamos al tercer año de teología y el rector de la universidad de aquel tiempo, el pastor Harper, nos daba una clase que se llama la crisis final. Y un día llegó a la escuela y me dijo: Miguel Presuel, póngase de pie. Y me preguntó: ¿usted tiene novia? Yo no tenía novia, pero dije: el rector, ¿qué tiene que estar averiguando de mi vida? Y finalmente le dije: usted sabe que no tengo novia. ¿Y por qué no tiene novia? Ya dije algunas cosas que no quiero decir ahorita. Pero el pastor Harper acostumbraba a cargar aquí en la cintura, en la presa del pantalón, un llavero casi con 100 llaves. Y entonces me pasó al frente del grupo y me dijo: a ver, ¿cuál de esta llave es la llave de mi escritorio? Eran como 100 llaves. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es?
Y le dije, pues no sé. Pero, ¿por qué no sabe? Pues todas son llaves. Y yo no sé cuál es la de su escritorio. Y me dijo, mire, es muy fácil, es esta. Ah, pues es que usted es dueño del llavero, por eso usted sabe. Y me dijo, también Dios es dueño de la que va a ser su novia, de la que va a ser su esposa. Pídaselo en oración. ¿A poco se puede pedir eso en oración? Claro, usted pida todo lo que guste a Dios, siempre pidiendo que se haga su voluntad. Yo confieso que ya me latía el corazón por una muchachita que yo pensaba que era de Panamá. Pero con el diálogo en el comedor me di cuenta que era veracruzana. Y entonces ahora sí rendí mi corazón a enamorarme de ella, pero orando a Dios. Señor, ¿será que Rosy va a ser la compañera de mi vida? Resulta que llegó la Semana Santa y Rosy decidió irse de vacaciones a Guadalajara a casa de una hermana. Pero yo no quería que se fuera. Yo quería que se quedaran las 15 días de vacaciones para poder enamorarla y poder pedirle que sea mi novia. Cuando me dijo que se va, yo dije, ya me dañó el plan. Entonces, la mayoría de los compañeros se fueron de vacaciones y nosotros íbamos a predicar aquí cerca en General Terán. Ahí habíamos consolidado la iglesia adventista en General Terán y me pidieron que ese domingo yo fuera a predicar a Terán y yo fui. Era la oportunidad de estar con Rosy antes de que se vaya a Guadalajara. Y llegué al templo y en eso llegó un pastor ya jubilado de nombre Zacarías y me dijo, yo voy a predicar. De haber sabido no venía y me quedaba con la señorita allá en la universidad. Pero él me hizo repartir unas tarjetas del ángel de la guarda. Y así que yo repartí las tarjetas, agarré una mía y sin darme cuenta por atrás, yo le escribí un mensaje a esa señorita. Yo le dije, yo estoy enamorado de ti, ojalá no te vayas de viaje y te quedes de vacaciones. Yo no me di cuenta de lo que escribí. Fue Dios que me guió. Cuando regresé de Terán, como a las 10 de la noche, llevé la tarjeta y se lo encargué a una monitora. Y la monitora leyó lo que yo escribí, una amiga. Fue y despertó a Rosy y le dijo, mira, Miguel te manda este mensaje. Y yo estaba orando en mi cuarto, que no se vaya, Señor. Y ocurrió el milagro. Decidió ella no irse y se quedó. Pero ya sabía que yo estaba enamorado de ella, porque se lo escribí sin querer queriendo. Ella no acostumbraba a ir al desayuno, porque ella trabajaba en el comedor desde las 4 a 6 de la mañana. Y cuando ya se iba a su cuarto se llevaba su desayuno. Así cuando yo llegué al comedor ella no llegaba. Y yo pensé que se había ido a Guadalajara. Como a las 8 de la mañana salí a caminar y ella también salió. Y dije, Dios, ya me contestaste. Esta es la mayor evidencia de que ella será la compañera de mi vida. Amén. El rector de la universidad dijo así, ustedes van a ser pastores y tienen que enseñarle al mundo, a la gente, que hay que confiar en la oración que Dios oye. Y cuando Dios te da tu novia, Dios te da tu esposa, como respuesta a tus oraciones, es la mayor evidencia que tú puedes dar de que Dios sí escucha la oración. Amén. Y sabe que yo había tenido ciertas situaciones difíciles en mi hogar. Cuando íbamos a salir para ir a algún lugar, mi mamá nos juntaba como pollitos detrás de la puerta y ahí orábamos rápido porque que no me vea mi papá, porque mi papá nos hacía ciertas bromas cuando estábamos orando. Él no era adventista, él creía en los ídolos. Pero ahora, estando aquí en la universidad, teniendo la libertad de orar donde quiera, pues se hizo más fuerte en mí el hábito de orar. Pero el hecho de que Rosy no se fue y que ese martes 13 de abril, ¿cuánta gente supersticiosa hay de los martes y del 13? Pues yo el martes 13 de abril del 76 le pedí que sea mi novia y me dijo,
dentro de 15 días te digo sí o no. Y yo le dije, yo ya sé la respuesta. ¿Y cómo la sabes? Porque un amigo ya me comprobó que tú vas a ser mi novia. No te preocupes, ocupa el tiempo que quieras para responderme. Al cabo yo ya sé que sí. Y me decía, ¿pero quién te lo dijo? Un amigo. Sí, a los 3 días me respondió que sí aceptaba ser mi novia. Y le dije, ¿ves que no te ibas a aguantar? Pero ahora dime qué amigo te lo dijo. Dios. Porque en oración yo le pedí que tú seas mi novia, si es su voluntad. Y de manera increíble, pastor, me dijo ella, yo también estaba orando. Amén. Entonces, ¿cómo no creer en la oración? Como ese medio en el que puedo hablar, como dices tú, del Dios de lo imposible. Que si estamos sometidos a hacer su voluntad, Dios maravilloso nos va a conducir, tú sabes bien, de la mejor manera, como si nosotros escogiéramos el camino, Él también lo elige y nos conduce paso a paso hacia el gozo, la felicidad constante. Y la oración es el instrumento para poder hablar con Él. Yo estoy muy feliz de haber aprendido a orar y de haber vivido con Rosailda 43 años, porque ella descansa en el Señor. Pero cuando ya nos hicimos novios y nos casamos, ella, que desde que nació aprendió, las primeras cosas que aprendió fue a orar con sus padres, unos santos cristianos. Yo no tuve ese privilegio, mis padres no eran así, pero a ella sí le enseñaron a orar y tenía más confianza en la oración. Y aunque yo fui pastor, ella es la que más oraba, era la que más me motivaba a orar, la que más me enseñaba y me corregía y me animaba a orar. Bendito sea el Señor por esta gran mujer que fue mi esposa. Sin duda alguna, Miguel, Dios te ha dado muchos regalos y tu esposa ha sido el más grande regalo después de Jesucristo que has recibido. Y sin duda alguna, esa es nuestra gran esperanza, que muy pronto nos volveremos a ver, pero ya sin dolor, sin sufrimiento, ya sin pena, sin injusticias, opresión, guerras, dolor. Todo será muy diferente y podremos continuar nuestra amistad con Jesús como nuestras relaciones con nuestros seres queridos. ¡Qué maravillosos planes tiene Dios! Y bueno, Miguel, vamos a tener la oportunidad, queridos amigos, de tener a Miguel nuevamente en el programa para que nos siga testificando del Dios de lo imposible. Él ha vivido tantas experiencias que necesitamos tiempo para que Él pueda contarnos cuán bueno es Dios, el Dios de lo imposible, nuestro Padre Celestial. Mientras envían sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y también sus agradecimientos, vamos a escuchar una melodía que glorifica el nombre de Dios y nos va a inspirar a buscarle en oración. Escuchemos. Los que buscamos la senda de la luz.
que buscamos la senda de la luz, de la luz. Gracias, Antonino, por esta hermosa melodía nuevamente que nos eleva al trono de la gracia de Dios. Nos han llegado algunos pedidos de oración que han estado pasando en pantalla y también, desde luego, vamos a orar por esta hermosa semana de oración que estamos viviendo con el pastor Carlos Molina, para que la experiencia con Dios pueda ser total, que el Espíritu Santo abunde y sobreabunde, bautice a todos los que están escuchando, viendo, están presentes, viendo esta programación todas las mañanas, todas las tardes. Queremos pedir que el Espíritu Santo pueda ungir al pastor y también a todas las personas que están siendo participantes de esta hermosa semana de oración. Y desde luego vamos a orar por cada una de sus peticiones. Recuerden que hay un grupo de hermanas que oran, que se gozan en orar, y nosotros nos unimos a ellas y así formamos un enorme grupo de personas orando unos por otros. Vamos a orar, les pedimos que inclinen su rostro. Pastor Presuel, ¿puede dirigirnos por favor en oración? Será un placer. Amado Padre que estás en los cielos, llegamos delante de ti con reverencia, agradecidos, porque tú creaste la oración para que podamos estar en comunión contigo, para poder rogarte, Señor, decirte lo que tú ya sabes de antemano. Y en esta ocasión te queremos rogar por los pobres, por los desempleados, por los enfermos, Señor. Queremos suplicarte por los que están luchando entre la vida y la muerte. Queremos poner en tus manos a los niños, a las niñas, a las mujeres, para que las cuides y las bendigas en este tiempo tan peligroso. Te suplicamos, nuestro Dios, que el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio, siga avanzando por todo el mundo para poder predicar el Evangelio así y ver venir en gloria y majestad a nuestro Señor Jesús. Amén. Te pedimos, nuestro Dios, que aceptes nuestra gratitud por cada bendición que tú nos das, por la presencia de los ángeles, del Espíritu Santo. Gracias por el enorme sacrificio de Jesús. Gracias porque permitiste la existencia de la Biblia. Señor, permite que cada uno de los que estamos reunidos en esta ocasión seamos influidos por el Espíritu Santo y comprender que tú nos amas y que estás dispuesto a bendecirnos. Amén. Permite que cada persona que escucha crea que lo amas y que quieres darle regalo de bendiciones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Miguel, por esa hermosa oración que sin duda ha llegado al trono de la gracia de Dios. Sí. Por los méritos de Jesús, porque es su deseo, como tú lo has indicado, bendecirnos abundante y sobreabundantemente, porque Dios así es generoso, lleno de gracia, lleno de generosidad, de fidelidad y paciencia con nosotros. Gracias, Miguel. Desde luego, vamos a tener otro programa como lo has prometido a nosotros. Vamos a continuar otro programa y nos entusiasma saber que nos vas a contar más historias de Dios, de esa relación maravillosa que llevas con Dios en oración. Esto no es teoría, no. Eso es una realidad que tú has vivido. Sí, y es mi experiencia. Es tu propia experiencia. Cuéntanos en breve algunas de esas experiencias antes de que tú nos compartas la promesa que tienes para nosotros.
Bueno, quiero decir que ya cuando Rosailda ya era mi novia, aquí en la universidad hay tanto cuidado que me dijeron, para que puedas sentarte a platicar con ella, tienes que mandarle una carta al papá de ella, donde él acepta que tú la enamores. Yo dije, ¿qué cosa? ¿En qué mundo estoy viviendo? Así que le mandé la carta al papá de ella explicándole la bendición de la amistad, del noviazgo con su hija. Y don Antonio respondió. Y el rector me llamó por teléfono y me dijo, venga a la oficina. Llegué y me dijo, mire la carta de Antonio Ramírez, donde él acepta que usted enamore a su hija. Me dice, ¿eso es respuesta de la oración? Él me lo había dicho, que si yo oraba pidiendo una novia, Dios me la iba a dar. Y ahora el rector me dice, ¿es respuesta de la oración? Sí es. Pasaron los años y hay muchas cosas que contar, pero entiendo que el programa debe cumplir cierto récord. Tuvimos una linda hija y ella, siendo ya profesional, que estudió en esta universidad, siendo maestra en Ciudad de México, mi esposa fue a visitarla y un día andaban en la avenida Reforma, casi como a las 10 de la mañana, había un tráfico tremendo y mi hija iba manejando la camioneta cuando mi hija da un grito diciendo, mamá, se acabó la gasolina, ya prendió el foquito anaranjado y estamos aquí atorados en el periferio, en el tráfico. ¿Qué vamos a hacer? Y la gasolinera está lejos. Mi esposa le dijo, tranquila, vamos a orar. Y mi esposa oró y dijo, Señor, ¿puedes ponerle un poco de gasolina en la camioneta para que nos alcance a llegar a la próxima gasolinera? Mi hija dice que abrió un ojo para ver lo que pasó. Se apagó el foquito de alarma de que no había gasolina y vio cómo la aguja se movió solo para la reserva. Digo, mi esposo, hubieras pedido que Dios llenara el tanque de gasolina. Pero solo hubo gasolina. ¿Cómo entró la gasolina? Es imposible. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y mi hija aprendió que cuando tú pides con fe en oración, aún lo imposible para nosotros, para Dios no es imposible. Y quiero contar que mi hija ahora es una mujer muy esforzada y trabajadora. Trabaja en 2 escuelas. Entonces ella tiene una amiga, maestra también, que se casó con un hombre divorciado, que tiene 2 hijos. Pero el hombre se hizo la vasectomía y ella quiere tener un hijo. Pero si el marido se hizo la vasectomía, es doctor, es médico. Ya hicieron 2 inseminaciones y la mujer no queda embarazada. Cuando ella, la maestra, supo que mi hija era adventista, le dijo, Rosy, ora por mí para que yo quede embarazada. Y mi hija aceptó orar por lo imposible. Y oraba con la maestra y el doctor. Señor, dales un hijo, permite que quede embarazada la maestra. A los 2 meses de oración, la llamaron y le dijeron, mira, está embarazada la maestra. Y mi hija dice, es imposible. Pero ella sabe, porque aprendió con mi esposa. Su mamá le enseñó a confiar en el Dios de lo imposible, a confiar en que Dios haga su voluntad. Y ahora ella está encantadísima, porque ya va a ser la tía de ese bebé que van a nacer. ¿Quién le enseñó a mi esposa? Su papá y su mamá. ¿Quién le enseñó a mi hija? Su mamá. Por eso, yo quiero decir que hay una promesa. Bueno, hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Pero Salomón dijo, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Yo aprendí a orar de niño. Mi esposa aprendió a orar de niña. Los padres nos enseñaron. Mi hija aprendió, mi hijo que es pastor también aprendió a orar. Mis nietos están aprendiendo a orar.
Yo pienso que qué importante es enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, de que el Dios que está en los cielos es real y nos escucha. Quiero, si me permites, terminar diciendo que un teólogo de apellido Lewis fue un hombre de oración. Se cuenta que junto al piso de su cama hay 2 huellas donde ponía sus rodillas para orar. Y un gran evangelista mundial lo supo y fue a ver si era cierto. Y ahí vio las huellas. Y él se hincó y puso sus rodillas donde las ponía Lewis. Y oró y dijo: Señor, quiero ser como él, como Lewis. Yo me acuerdo que en la Biblia Jesús oraba muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Yo digo que yo no quiero ser como Lewis. Yo quisiera ser como Jesús. Amén, exactamente. O tener la práctica de Jesús de orar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, oraba muy temprano, oraba en la noche, a Él sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. A mí me encantaría que, como resultado de esta plática sencilla y muy personal, quienes nos escuchan enseñen a sus hijos, a sus nietos y bisnietos a orar, practicando la oración. Cuantas veces quieras, 3 veces como oraba Daniel o como oraba Jesús, pero enseñemos a nuestra familia a estar en comunión con Dios a través de la oración y habrá paz en el alma. Amén. Muchísimas gracias, pastor. De verdad que nos sentimos muy motivados a realmente invocar al Dios, ese Dios vivo, invisible, el Dios de lo imposible, que tú tienes, que tenemos nosotros, el único Dios verdadero, que viene en la Biblia y que es maravilloso. Jesús nos ha mostrado cómo es el Padre y cuán hermosas cosas tiene reservadas para nosotros, nuestro amoroso Padre Celestial. Desde luego, queridos amigos, ustedes han escuchado los testimonios del pastor Presuel y él va a estar con nosotros en otras sesiones más, dándonos testimonios tan enriquecedores. Así que les invitamos a sintonizar nuevamente nuestra programación UMTV, Un Momento de Paz, y juntos orar y hacer un enorme grupo que, de acuerdo con Apocalipsis 18, 1 y 2, iluminará al mundo entero con el Espíritu de Dios, revelado a través de la oración. Gracias, Pastor Miguel. Nos vemos la próxima ocasión. Estaremos pendientes de esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar juntos testificando. Que Dios les bendiga y les guarde en su camino. Y a ustedes, queridos amigos, recuerden, si buscan a Dios en oración, se colocan bajo la sombra del Omnipotente. Él los guiará, Él los fortalecerá. Fija tus ojos en Cristo y Él guiará tus pasos. Todo lo demás se dará por añadidura. Busca el reino de Dios en oración, estudio de la Biblia, testifica de Él, y el Dios de lo imposible marcará tu vida con evidencias claras, inequívocas, de su presencia que te dará gozo en el corazón. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.